El día de ayer veíamos cómo el gobierno, algunas instituciones del Estado, además de la Secretaría de Plan Toda una Vida, premiaban y reconocían el esfuerzo de más de una veintena de empresas que decidieron apostarle a la denominada economía violeta, que es básicamente el darle prioridad a las mujeres emprendedoras, mujeres a cabezas de hogar, que de alguna otra manera pues han tenido una exclusión y más aún en esta pandemia. También se ha presentado un proyecto para fortalecer eso, el empleo de las mujeres, también denominado de economía violeta. Lo hicieron el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, precisamente con la iniciativa del gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Con nosotros a esta hora de la mañana el titular de la cartera, el doctor Andrés Isch. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. A usted, ministro. Bueno, empecemos por esta buena noticia. Este reconocimiento a las 22, un poquito más de 20 empresas que han destacado por su iniciativa y el apoyo a estas mujeres emprendedoras, jefas de hogar, en dificultades socioeconómicas. ¿Bajo qué parámetros se dieron para saber un poco cuál es la calificación para el reconocimiento? Los premios Violeta es una de las tantas iniciativas que lo que buscan es, uno, poner sobre la mesa el debate de los problemas de las mujeres en relación al acceso o a la calidad del mercado de trabajo, y también incentivar el que desde las estructuras empresariales, desde los empleadores, se ayude a fortalecer este tipo de políticas y además se pueda cambiar de alguna manera una dinámica que durante muchísimos años les ha perjudicado a las mujeres. Los premios ayer reconocieron, por ejemplo, a organizaciones que están intentando ayudar a madres a acceder al mercado de trabajo, a gremios completos que han tomado las políticas de género de una manera muy responsable, muy adecuada, y en general a todos aquellos que han tenido iniciativas para facilitar el acceso, la convivencia, romper la discriminación, romper una serie de prejuicios que creo yo que están ayudando a construir un mejor escenario y un mejor ambiente para las mujeres. Ministro, si me permite contextualizar también otros temas que tienen relación con el empleo. Diciembre del 2021 cerró con cifras, digamos, no tan alentadoras, pero una leve recuperación del empleo, pero seguimos con un 32% del empleo pleno, digámoslo así. Y usted me corrigen porque no tengo las cifras oficiales del INEC, no se han hecho públicas las de este año. Y evidentemente ese empleo inadecuado o precario. ¿Cree usted que en este primer trimestre podríamos ya saber si hubo un ligero incremento en el empleo pleno o si disminuyó el desempleo? Ya tenemos, Byron, las cifras del INEC, tanto de diciembre como de enero. Una de las ventajas con las que vamos a contar a partir de este año es que las cifras se van a publicar de manera mensual. En estos días debería publicarse las cifras de empleo del mes de febrero. Ya no vamos a tener esos vacíos de 3 meses, que es como se manejaban las cifras del empleo hasta hace poco. Y lo que nos demuestran es que la realidad es complicada y que sigue siendo complicada. En el año 2020, la cantidad de puestos de trabajo que se perdió por causa de la pandemia fue muy grande. Pero también teníamos una trayectoria grande de pérdidas de puestos de trabajo que venía desde el año 2015. Había un deterioro del empleo adecuado, había un deterioro de algunas condiciones, por ejemplo, en relación al subempleo. Y si bien hemos recuperado parte de ese camino desde julio hasta la fecha, todavía nos falta mucho. Y sobre todo, Byron, que creo que la vara no es muy alta, es decir, lo que teníamos desde hace muchos años en el Ecuador como índices normales, por ponerlo entre comillas, no son aceptables. Y por lo tanto, las políticas que se tienen que seguir reforzando, el objetivo que tenemos que tener como país, no es llegar a las cifras prepandemia, no es llegar a las cifras 2015 o 2010. Necesitamos realmente una transformación del mercado de trabajo, de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Necesitamos incluir aquellos grupos que no han sido considerados en el debate, porque sin duda este es un problema tan grave que terminó normalizándose lamentablemente por la cantidad de tiempo en el cual la situación no ha cambiado mucho. Solamente veíamos cambios cuando teníamos altos precios del petróleo y no mucho más. Así es que creo que hay que aprovechar este momento en el cual el tema del trabajo se convirtió en un tema central en el debate público para que lleguen esos cambios estructurales, para lograr mejorar las garantías para los trabajadores con garantías reales, garantías que no afecten a muchísima gente que se queda fuera del mercado de trabajo.
Tenemos que mejorar ya de una manera permanente las modalidades contractuales, recogiendo aquellas que más fácilmente pueden generar plazas de trabajo. Y tenemos también que mejorar la generación de capacidades. ¿Cómo les vamos a dar a los ecuatorianos herramientas para que puedan trabajar en los empleos del futuro? Y dentro de esto hay algunas cosas que a su vez son fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer precisamente para que las mujeres que tienen una situación aún más grave que el promedio nacional tengan oportunidades? Y ahí la ley de economía violeta me parece que es un primer paso indispensable para lograr avanzar hacia una relación laboral mucho más justa y un mercado laboral más inclusivo. Ministro, permítame puntualizar, este 6.6% de que habla el INE de desempleo, ¿cuántos millones de personas estamos hablando? En este momento el desempleo está en el 5.7, el 6.6 es de septiembre. Hasta diciembre. En diciembre tuvimos 5% y ahora 5.7 en enero. ¿Por qué? Porque tenemos un tema estacionario bastante predecible. En diciembre aumenta el empleo por la cantidad de ventas de Navidad y después baja un poco en enero y comienza otra vez un proceso de recuperación. Pero ese porcentaje al que hace referencia Byron es un porcentaje que sigue siendo muy alto. Recordemos que llegamos en junio al 13.3%. En este momento estamos en menos de la mitad de desempleo de lo que teníamos en el pico de la pandemia, pero seguimos más alto que en diciembre del año 2019, que es un periodo con el cual podemos compararnos. Y hay cifras que no se evidencian en este número. Por ejemplo, que el 16% de las mujeres, casi una de cada 5 mujeres, trabaja y no recibe ninguna remuneración a cambio de ese trabajo, porque están en estructuras familiares donde solamente el jefe de hogar recibe el dinero, porque tiene actividades que la sociedad ha tomado como actividades que no son un trabajo, sino que son obligaciones, distribuyendo muy inequitativamente las cargas del hogar entre hombres y mujeres. Y ese también es un problema grave, así es que tenemos algunas cosas sobre la mesa, las cuales tenemos que atacar y sobre las cuales el debate debe ser muchísimo más profundo. Ministro, usted tomó una resolución el año pasado en un acuerdo ministerial que hablaba esto del giro específico del negocio para modalidades de contrato excepcionales, al igual que 4 o 5 modalidades para recuperar el empleo joven en sectores como el turismo, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Un sector que ha sido muy golpeado con... ¿Tiene cifras ya que podemos conocer que puedan hablar de una recuperación de este sector o con esta modalidad? Sí, así es, Bayro. Nosotros tenemos algunas modalidades que hemos sacado desde que llegamos al ministerio. La primera de ellas fue el contrato emergente. Lo que hicimos fue viabilizar la aplicación de lo que estaba en la ley humanitaria. Después sacamos el contrato por giro de negocio, que es básicamente una opción para contratar alrededor de proyectos específicos que tengan una duración determinada. Y sacamos 4 modalidades adicionales hacia finales del año. Entre todas ellas se han creado hasta este momento alrededor de 92,000 plazas de trabajo que siguen vigentes. Hemos sacado aquellas plazas de trabajo que se crearon, pero que se terminaron antes de la publicación de las cifras. Esto lo actualizamos todas las semanas. ¿Qué creo que es lo importante, Byron? Que hay elementos que sirven para generar trabajo, sobre todo en épocas complejas. Y esos elementos deben ser recogidos y mantenidos de manera permanente en la legislación. Elementos que den certezas, pero que al mismo tiempo den garantías. Elementos que puedan permitirnos a los ecuatorianos organizar los distintos sectores de la economía de acuerdo a las necesidades de esos sectores. No es lo mismo el sector turístico que un sector científico o que un sector de actividades inmobiliarias. Por lo tanto, esa habilidad que se puede dar a los sectores para adaptarse a las necesidades del mundo, a las nuevas demandas que se tienen de productos y servicios son importantísimas. Ministro, escuchaba y veía unos datos de que el sector de repartidores, estos chicos que van en motocicleta con las diferentes plataformas, no tienen, digamos, un mecanismo para regularizar su actividad laboral. Básicamente reciben una especie de comisión por cada entrega, pero según algunas cifras de los propios repartidores serían unos 10.000. De esos, un 65% más o menos son extranjeros, en su mayoría venezolanos. ¿Qué tan difícil podría regularse esta actividad? ¿Qué sugiere usted desde el punto de vista oficial? Tenemos ahí, Byron, una urgencia y una necesidad. La urgencia es tomar definiciones a nivel de ley, porque lamentablemente con los elementos que tenemos en este momento en la legislación
es muy difícil poder adaptar las realidades de un mundo que ha cambiado muchísimo. Recordemos que los elementos del contrato de trabajo están ahí desde hace 80 años en el Código del Trabajo. Y tenemos ahora modalidades de contratación o de relaciones comerciales que son completamente distintas y que eran imposibles de prever hace 80 años. Todas estas se hacen a través de plataformas digitales. No hay, por ejemplo, esa claridad sobre la dependencia del motorizado, en este caso, a la empresa o a la plataforma. Muchas de ellas ni siquiera están domiciliadas en el Ecuador. Por lo tanto, hay una serie de complejidades en relación a los horarios, en relación a si es que están obligados o no a seguir las órdenes de un superior, que es uno de los elementos de la relación laboral. Así es que la primera urgencia es, tenemos que generar una norma que sea muchísimo más fácil de abarcar estos casos. Porque la urgencia, que es la segunda, o la necesidad, perdón, que es la segunda parte, es la necesidad de darle una protección a estas personas. Son personas que no tienen acceso a la seguridad social. Son personas que están en una actividad de riesgo. Si el día de mañana tienen un accidente, en la mayoría de casos no tienen ese acceso a un seguro de riesgos de trabajo, por ejemplo, a un seguro de invalidez, a un seguro que les permita tener una garantía a futuro si tienen algún problema. Hay que buscar un equilibrio donde tengamos los elementos para proteger estas relaciones, que no se pierdan plazas de trabajo, porque también si estiramos demasiado las cosas, lo que va a pasar es que las plataformas se van a ir y vamos a perder decenas de miles de puestos de trabajo que en la pandemia han sido una fuente de sustento muy importante. Pero no podemos dejar que estas relaciones no estén normadas y que no haya protección sobre esos ecuatorianos o esos extranjeros o el que sea. Aquí de lo que se trata es de proteger principios, de proteger derechos, y que dentro de esos principios y derechos los ciudadanos tengan un marco que les permita cierta seguridad y ciertas garantías. Pero podríamos decir que esto tiene una figura, sin decirlo así, de precariedad laboral como se mantiene actualmente. Sin duda, Byron. Y ahí hay varios desafíos. La primera es poderle clasificar como un trabajo de acuerdo a las normas vigentes. Esa es una dificultad muy grande. Y es una dificultad que no solamente se ha presentado en el Ecuador, sino en la mayoría de países del mundo que están actualizando su legislación para poder tener una protección adecuada. Y la segunda es que las condiciones mínimas que se establezcan sean condiciones que los protejan, que no les dejen en esta situación de precariedad o en esta situación de abandono en la cual en muchos de los casos conviven en estos momentos. Ministro, me gustaría aprovechar este par de minutos finales que me queda y le agradezco de paso por su presencia para hablar de temas políticos. ¿Tendrá que lidiar todavía con este proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional? Usted que ya estuvo en algunas comparecencias en las mesas, en la comisión respectiva, ¿cree usted que hay mucho de protagonismo político o hay un sustento jurídico como para que este juicio político tenga un final? Absolutamente, Byron, esto es un show político electoral. Si es que no estuviésemos en la mitad de un proceso electoral, no habría un proceso de fiscalización, esa es la verdad, porque ninguna de las supuestas causales tiene un asidero jurídico. Hay absurdos tan grandes como pretender decir que yo he incumplido con mis funciones de ministro por una inhabilitación a una persona que se da a las 3 horas de lo que llega el pedido de inhabilitación desde la Asamblea. Por lo tanto, dentro de este show, Byron, hay una serie de actores que están buscando votos y yo no me voy a meter en esa lógica. Solamente en esta entrevista hemos hablado de las urgencias de los problemas para mujeres, de los problemas con el desempleo, con el subempleo, con el empleo no adecuado, de los problemas de nuevas modalidades de contratación, de los problemas de ciudadanos que necesitan una protección adicional. Cada una de esas cosas depende de ponerle absoluta atención y absoluta dedicación, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo. Lamentablemente, ese nivel de preocupación y de atención no es el mismo entre el bloque interpelante, que lo que está buscando es montar, como decía, un show político, y quienes estamos intentando dar soluciones dentro de una crisis sumamente aguda. Así es que, con el respeto que se merece la Asamblea, yo voy a comparecer cuando la Asamblea me llame, pero mientras tanto, toda mi atención está enfocada en la política pública y no de distraer las cosas urgentes.
Ministro Andrés Isch, muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias, Bay. Un gusto. Gracias al titular de la cartera de trabajo a propósito de la situación que vive el país en esta intención de recuperar el empleo, las dificultades que tienen las empresas, por supuesto, y hemos hablado también de la economía violeta, el proyecto de ley que seguramente no será aprobado en esta legislatura en vista al poco tiempo que queda, pero en fin, hemos revisado algunos temas. Es hora de una nueva pausa a las 7:45. Al regresar estará con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Guayaquil a propósito de la situación que viven los galenos en la lucha contra el COVID y el tema de la vacunación de los profesionales. Volvemos.